El olor a copal y cempasúchil no es un olor, es un peso. Es el peso dulce y denso de la memoria, una neblina anaranjada que se pega a la ropa y al alma. Para Elena, a sus 68 años, el Panteón Francés de Puebla en Día de Muertos era un ritual no de tristeza, sino de terca compañía. Venía a platicar con Arturo, su Arturo, que se le había ido hacía ya 5 años, pero que seguía tercamente presente en el sabor del café de la mañana y en el crujido de la puerta del zaguán. Caminaba despacio, con esa dignidad que solo dan los años y las penas bien digeridas. El rebozo de seda gris que Arturo le había traído de Oaxaca en su último aniversario de bodas le cubría los hombros, protegiéndola más del recuerdo que del frío ligero de la tarde poblana. Sus zapatos eran cómodos, de suela de goma, prácticos. Hacía mucho que había dejado de preocuparse por el qué dirán, una libertad que, pensaba ella, debería llegarle a la gente mucho antes de los 60. El panteón estaba vivo. Vibraba con el murmullo de familias enteras, con el rasgueo de guitarras desafinadas cantando corridos a los que ya no podían bailar, y con el humo de los cigarros ofrecidos a las lápidas. Elena llevaba su propio arsenal, un ramo de nubes, terciopelos morados y el cempasúchil más brillante que encontró en el mercado de la Acocota. Llegó a la tumba de Arturo. Era sencilla, como él. Arturo Meneses, 1950-2020. Esposo y padre. Te esperamos. Elena sonrió. Esperar. Qué palabra tan tuya, viejo. Se arrodilló con un quejido suave, la rodilla protestando. Comenzó su ritual. Limpiar la lápida con un trapo húmedo, quitar las hojas secas, arreglar las flores viejas y poner las nuevas. Le hablaba en voz baja, contándole las novedades de la semana, que el plomero por fin había arreglado la fuga del baño, que Mateo, su hijo, el abogado en la Ciudad de México, sonaba cansado en el teléfono, siempre trabajando demasiado, pero que le había mandado para el gas, que la vecina, doña Inés, seguía de chismosa, pero que le había compartido un pan de muerto delicioso. «Estás muy callado hoy, Arturo», murmuró, acomodando el último clavel, «pero sé que me escuchas». El sol comenzaba a bajar, tiñendo las nubes de un rosa violento. Elena sintió esa paz melancólica que solo se encuentra en los cementerios en estos días, una aceptación de que la vida y la muerte bailan juntas, tomadas de la mano. Se quedó en silencio un momento, absorbiendo el murmullo colectivo, el aroma de la cera derretida y la mandarina. Fue entonces cuando la sintió, una presencia pequeña, un cambio en el aire a su izquierda. Giró la cabeza. A unos pasos, parada junto a un ángel de mármol descascarillado, había una niña. Tendría unos 6, quizás 7 años. Llevaba un vestidito blanco, sencillo, de esos de popelina fresca, pero parecía sucio, manchado de tierra en el dobladillo. Su cabello oscuro estaba suelto, un poco enredado, y sus pies descalzos tocaban la tierra húmeda del panteón. Pero lo que congeló a Elena fueron sus ojos. Eran grandes, oscuros, y contenían una tristeza que ninguna niña debería conocer. No parecía un espíritu, parecía una niña perdida. «Mijita», dijo Elena con esa voz suave que reservaba para los nietos de sus amigas. «¿Estás perdida? ¿Dónde está tu mamá?» La niña no se movió, solo la miraba fijamente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. No era miedo, era algo más, una conexión extraña. La niña levantó una manita temblorosa. No señaló a nadie. Señaló el ramo de flores que Elena acababa de arreglar. Su voz fue apenas un susurro, como el roce de las hojas secas en el suelo. «Señora, ¿me regala una flor?» Elena parpadeó. El panteón estaba lleno de flores. Había miles, millones de pétalos cubriendo cada tumba. ¿Por qué le pedía una a ella? «Claro, mi reina», dijo Elena, su instinto de abuela ganándole a la extrañeza. Se levantó, aguantando el dolor de la rodilla, y tomó la flor de cempasúchil más grande y anaranjada de su ramo. Era una flor perfecta, abierta como un sol. Se acercó a la niña. La pequeña no retrocedió. Elena extendió la flor. «Ten, corazón. Es para ti». La niña la miró, y por un segundo, Elena vio algo cambiar en sus ojos oscuros. Un atisbo de alivio.
La niña levantó la mano para tomarla. Sus deditos fríos rozaron la palma de Elena. Fue un toque helado, como tocar un trozo de mármol en invierno. Elena se estremeció. La niña tomó la flor. «Gracias», susurró. Y entonces, simplemente, se fue. No corrió, no caminó. Un grupo de jóvenes con guitarras pasó entre ellas cantando fuerte. Cuando el grupo pasó, la niña ya no estaba. Elena se quedó sola, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Miró la flor helada que ahora sentía en su propia mano. El frío fantasma de ese toque. «Dios mío», murmuró. «¿Qué fue eso?» Atribuyó la visión al cansancio, al día, a la atmósfera cargada de recuerdos y copal. Quizás la niña solo había corrido muy rápido entre las tumbas, pero mientras recogía sus cosas para irse, no podía quitarse de encima la sensación de esos ojos tristes y ese toque frío. La memoria de esa tristeza infantil era más pesada que el olor a cempasúchil. Elena no durmió bien esa noche. Daba vueltas en su cama de madera sólida, la misma que había compartido con Arturo durante 40 años. La imagen de la niña no se le borraba. No era una visión aterradora, como en las películas que veía su hijo Mateo. Era una visión triste, una tristeza tan profunda que se le había metido en los huesos. Una niña pidiendo flores en un campo de flores. Pensaba, no tenía sentido. ¿Por qué a ella? ¿Por qué una flor de la tumba de Arturo? Se levantó antes del amanecer como era su costumbre. Se preparó su café de olla, endulzado solo con un toque de piloncillo, y se sentó en la cocina mientras la luz grisácea de Puebla comenzaba a filtrarse por la ventana. Elena era una mujer práctica. Había manejado las finanzas de la casa, había criado a un hijo para que fuera hombre de bien, y había cuidado a un esposo enfermo hasta el final. No era dada a fantasías. «Si lo vi», se dijo a sí misma, tomando un sorbo de café caliente. «Y si esa niña está ahí, es por algo». La mente de una mujer de su edad, reflexionó, no es un estanque quieto, es un río profundo. Ha visto tanto, ha sentido tanto, que aprende a reconocer las corrientes subterráneas. Y esa niña era una corriente fuerte, algo que no estaba en paz. Decidió regresar al panteón. Era temprano, el 2 de noviembre. Habría menos gente. Necesitaba entender. Esta vez no fue solo a la tumba de Arturo. Sintió un impulso, una especie de tirón invisible. Dejó que sus pies la guiaran. El panteón a la luz de la mañana era diferente, más silencioso, más melancólico. El olor a cera quemada era más fuerte. Pasó la sección donde estaba Arturo, la zona más antigua con las lápidas gastadas y los ángeles rotos. Siguió caminando hacia el fondo, hacia la parte nueva del cementerio. Esta zona era diferente, menos árboles viejos, más mármol pulido. Era la zona cara. Aquí las tumbas no eran solo lápidas, eran mausoleos pequeños, capillas de granito negro y estatuas de vírgenes que parecían modelos. Era el dinero hablando, incluso después de la muerte. Elena desaprobaba un poco. Arturo siempre decía, el petate del muerto no necesita ser de seda. Pero ahí estaba, el dinero gritando su importancia. Se detuvo. No sabía por qué, pero se detuvo frente a una cripta particularmente ostentosa. Era de mármol blanco, casi luminoso, con una reja de hierro forjado que imitaba ramas de olivo. Parecía más una pequeña caja fuerte de banco que un lugar de descanso. Estaba impecable, y estaba llena de flores, arreglos enormes, lirios blancos, rosas pálidas, flores caras, de florería, no de mercado. Elena se acercó, entrecerrando los ojos para leer la placa de bronce pulido. Familia Villarreal Aldama. El nombre le sonaba. Los Villarreal. Una de esas familias de Puebla que tenían dinero desde siempre, o al menos, que actuaban como si así fuera, de los que tenían haciendas y constructoras. Pero no fue el nombre de la familia lo que la detuvo. Fue la foto. Debajo del nombre principal, había una placa más pequeña, más nueva. Una de esas fotos impresas en cerámica, hechas para durar. La sangre de Elena se volvió hielo. Era ella. La misma cara. Los mismos ojos oscuros y tristes. El mismo cabello lacio. En la foto, sin embargo, sonreía débilmente, forzada, como si la hubieran obligado a posar. Llevaba un vestido rosa, de fiesta. Debajo de la foto, la inscripción,
Rosario Villarreal Aldama, 2017-2024. Nuestra pequeña estrella. Elena tuvo que apoyarse en la reja fría. 2024. Había muerto este mismo año. La niña que le había pedido una flor. La niña cuya foto estaba ahora frente a ella, rodeada de las flores más caras de Puebla, pero que anoche le había pedido a ella, a una desconocida, un solo cempasúchil de la tumba de un hombre sencillo. Dios mío, Arturo, susurró Elena, buscando instintivamente la presencia de su esposo. No estaba perdida. Estaba aquí. El rompecabezas comenzó a armarse en su mente, pero las piezas eran aterradoras. Una niña, con miles de flores en su tumba, pidiendo una niña que no descansaba. Elena sintió una oleada de algo que no era miedo, sino una profunda indignación, una furia fría y clara. Esto no era un asunto del más allá, era un asunto del más acá, que estaba terriblemente mal. «No estás en paz, ¿verdad, mijita?», le dijo en voz baja a la foto de cerámica. «¿Qué te hicieron?». Elena miró a su alrededor. Estaba sola en esa calle del Panteón. La riqueza de la tumba contrastaba violentamente con la tristeza de la visión de anoche. La niña del vestido sucio y los pies descalzos no encajaba con el mármol blanco y los lirios importados. «Alguien está mintiendo», pensó Elena. «Incluso a los muertos». Se quedó un largo rato, mirando la foto. Su mente, práctica y entrenada por años de resolver problemas domésticos y crisis familiares, comenzó a trabajar. Esto no era un fantasma, era una víctima, y si algo había aprendido en 68 años de vida, era que la justicia rara vez llegaba sola. A veces necesitaba que alguien le abriera la puerta, y a veces esa alguien era una viuda terca con dolor de rodillas y una nueva misión. «Bueno, Rosario», dijo finalmente enderezándose, «no sé qué quieres, pero si me pediste una flor, es porque sabes que yo sí te la daría. Vamos a ver qué se puede hacer». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del panteón. Ya no sentía el frío de la mañana. Sentía el fuego de un propósito. La primera parada de Elena no fue la policía. La policía, en su experiencia, era para problemas simples. Un robo de autopartes, un vecino ruidoso. Para algo tan turbio como el silencio de una familia rica, la policía a menudo era inútil, o peor, cómplice. Su primera parada fue mucho más confiable. Doña Inés, su comadre y vecina, la mujer que tenía el archivo de inteligencia social más completo de todo Puebla. Inés vivía a 3 calles de distancia, en una casa antigua con un patio lleno de geranios. A las 10 de la mañana, Inés ya estaba en su cocina, tomando café y escuchando la radio. «Comadre», dijo Inés, sirviéndole una taza de café de olla humeante en una taza de Talavera. «¿Tan temprano y con esa cara? No me diga que Arturo se le apareció bailando». Inés era así, práctica hasta la irreverencia. «Peor, Inés, vi algo en el panteón», dijo Elena, yendo al grano. Sabía que con Inés no servían los rodeos. «¿Un aparecido? Ay, comadre, no me amuele. Ya estamos viejas para esos sustos. Una niña, Inés, una niña que me pidió una flor». Elena le contó la historia completa. La visión, el frío, la tumba. Cuando mencionó el nombre Villarreal Aldama, Inés dejó de sonreír. «Ah, caray», dijo Inés, bajando la voz. «Comadre, ahí sí se está metiendo usted en la boca del lobo. Esos no son gente buena. ¿Qué sabes de ellos, Inés? De la niña, Rosario». Inés se sirvió más café, aunque su taza estaba llena. Era su gesto para ganar tiempo. «Mire, comadre, los Villarreal son de dinero, pero no de dinero de abolengo, de ese de familias de Puebla de toda la vida. Son de dinero nuevo, hecho rápido, con constructoras y tratos con el gobierno. De esos que se construyeron una mansión en la Vista Country Club, que parece centro comercial. De los que se van a cenar a Polanco en la Ciudad de México solo para que los vean, aunque la comida esté mejor aquí en el mercado». Elena asintió. Conocía el tipo. El patriarca, Javier Villarreal, es un hombre duro, arrogante. Dicen que trata a la gente como si fueran sus gatos. La esposa, Sofía Aldama, es de otra familia, de las de dinero de antes que se quedó sin nada. La casaron con él. Una mujer triste, dicen, siempre vestida de punta en blanco, pero con ojos de pescado muerto. ¿Y la niña? Rosario.
Inés suspiró, y esta vez su tono de chisme desapareció, reemplazado por una genuina lástima. Esa fue la tragedia del año, comadre. La niña, la única hija, se murió en la primavera. Una cosa horrible. Estaban en su hacienda esa que tienen por Atlixco. La niña era alérgica, creo que a las nueces o algo así. Tuvieron una fiesta grande, un montón de gente. Y la niña comió algo. Un descuido. Un descuido, repitió Elena, la palabra sintiéndose amarga en su boca. Así dijeron. Anafilaxia. Un shock alérgico terrible. Para cuando la quisieron llevar al hospital, ya no había nada que hacer. Se ahogó. Pobrecita criatura. ¿Y por qué se me aparecería a mí? ¿Por qué con el vestido sucio y descalza? Ay, comadre, pues eso sí que no sé. Quizás es el dolor. Dicen que cuando mueren así, de golpe, las almas se quedan penando, buscando consuelo. Elena negó con la cabeza. No, Inés, no buscaba consuelo. Buscaba algo más. Su mirada no era solo de tristeza, era de enojo. Y la tumba está impecable. ¿Por qué se aparecería sucia? Inés se encogió de hombros. El dinero cubre todo, Elena, menos la conciencia. Quizá los padres la descuidaron por estar en sus fiestas y ahora viven con la culpa. Dicen que la señora, Sofía, casi se volvió loca, que la tuvieron que internar un tiempo. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? En una de esas clínicas carísimas en el extranjero. Creo que en Houston. De esas donde te curan la tristeza a base de masajes y pastillas de colores. Regresó hace poco, pero dicen que es un fantasma. Elena procesaba la información. Una muerte accidental, una familia rica, una madre devastada, un padre frío. Tenía sentido, pero no encajaba con el frío de la mano de la niña, ni con la intensidad de su petición. Inés, ¿había alguien más ahí? ¿Una nana? ¿Una tía? Siempre hay nanas, comadre. En esas casas, los niños los crían las nanas. Pero no sé nada de eso. Lo que sí le digo, dijo Inés inclinándose sobre la mesa, es que esa niña era la heredera de todo, no solo de Javier, sino del abuelo Aldama, el papá de Sofía. Había un fideicomiso, una cosa de esas de abogados, una fortuna. Con la muerte de la niña, todo ese dinero, pues supongo que regresa a los padres, o a alguien más. Elena sintió un escalofrío. Dinero, herencia, siempre el dinero. La mente es un músculo, solía decir Arturo, citando a sus libros raros de superación personal, y el dinero es el peso que la fortalece o la rompe. La mente de Elena estaba trabajando horas extra. Inés, necesito que me averigües de la nana. ¿Quién era? ¿Dónde está? ¿Para qué, comadre? No se meta en eso. Es peligroso. Tengo que hacerlo, Inés. Le di mi palabra a esa niña. Usted no le dio ninguna palabra. Le dio una flor. Para mí es lo mismo, dijo Elena terminando su café. Averíguame lo de la nana, por favor. Y cualquier otro chisme. ¿Quién estaba en esa fiesta? ¿Había familia? ¿Primos? ¿Tíos? Inés la miró con una mezcla de admiración y terror. Usted está tan loca como mi difunto compadre Arturo. Está bien, preguntaré. Tengo una sobrina que trabaja de mesera en los banquetes de la vista. Esa seguro sabe algo. Pero cuídese, Elena. La gente que tiene tanto que perder es capaz de todo para no perderlo. Elena asintió. Lo sé, comadre. Pero yo ya perdí lo único que me importaba. Ya no tengo miedo. Al salir de la casa de Inés el sol brillaba fuerte, pero Elena sentía la sombra de la cripta de mármol blanco siguiéndola. Una muerte accidental era una tragedia, pero una muerte accidental que dejaba un alma penando, eso era otra cosa. Eso era un secreto. Elena sabía que no podía acercarse a la familia Villarreal como una extraña. Necesitaba una razón, una fachada. La oportunidad se presentó de una forma inesperada. Inés, fiel a su palabra, había activado su red. La sobrina mesera no sabía mucho de la nana, pero sabía algo de la madre, Sofía Aldama. Sofía había regresado de la clínica en Houston, pero no salía de la mansión. Se había vuelto devota, o al menos eso aparentaba, y había mandado a pedir una gran cantidad de velas y veladoras finas a una cerería artesanal del centro. Elena conocía esa cerería, y conocía a la dueña. Unas horas después, Elena estaba tocando el timbre en la caseta de vigilancia de la Vista Country Club.
uno de los fraccionamientos más exclusivos y amurallados de Puebla. Llevaba una caja de cartón grande. «Vengo a entregar un pedido de velas para la señora Sofía Aldama», dijo con su voz más amable de abuela. «De parte de Luz Eterna». El guardia, un hombre robusto con un uniforme impecable, revisó su lista. «No tengo ningún pedido registrado, señora». «Ay, mijito, es que fue de última hora. La señora Sofía llamó directo al taller. Dijo que le urgían para sus rezos. Usted sabe, por lo de su hijita». Elena usó el tono de lástima calculado. El guardia dudó, pero la apariencia de Elena, una señora mayor, decente, cargando velas, lo desarmó. Hizo una llamada. «Señora, dice la empleada que la señora no pidió nada. Dígale que son las velas de lavanda y sándalo que encargó la semana pasada, que doña Remedios se las manda de cortesía por la tardanza». Elena estaba improvisando, pero con la confianza de quien conoce el paño. Otra llamada. «Dice que pase, pero deje su identificación». Elena entró. El fraccionamiento era otro mundo. Calles perfectamente pavimentadas, césped que parecía alfombra, y casas que no eran casas. Eran declaraciones de poder. La mansión Villarreal era la más grande, fría, moderna, de vidrio y concreto oscuro. Parecía más una oficina corporativa de lujo que un hogar. La recibió una empleada joven vestida con un uniforme gris. «La señora la espera en la sala», dijo sin sonreír. La sala era enorme, con un techo de doble altura y un ventanal que daba a un jardín perfectamente japonés. Los muebles eran minimalistas, caros y profundamente incómodos. Y ahí, sentada en un sofá blanco que parecía no haber sido usado nunca, estaba Sofía Aldama. Era más joven de lo que Elena esperaba, quizás en sus 30 tardíos. Era hermosa, pero de una belleza helada, pálida, delgadísima. Llevaba unos pantalones de lino y una blusa sencilla, pero Elena reconoció la tela. Era seda pura, quizás un Chanel de casa, de esos que cuestan más que un auto usado. Sus ojos, tal como Inés había dicho, estaban muertos. «¿Qué velas son estas?», preguntó Sofía, su voz apenas un murmullo. «No pedí nada». «Señora Aldama», comenzó Elena, dejando la caja en una mesa de centro de mármol. «Perdóneme el atrevimiento. No vengo a venderle velas, vengo a hablarle de su hija Rosario». El efecto fue instantáneo. La máscara de apatía de Sofía se rompió, reemplazada por una hostilidad helada. «No sé quién es usted. No tiene nada que hablar conmigo». «Largo de mi casa. Estuve en el panteón, señora, el Día de Muertos», dijo Elena, manteniéndose firme. «Vi a su hija». Sofía se puso de pie de un salto. «Está usted loca. Lárguese o llamo a seguridad». «Me pidió una flor», continuó Elena, su voz tranquila pero penetrante. Estaba descalza y su vestido estaba sucio. Me dijo «gracias». La toqué, señora. Estaba helada. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos muertos de repente llenos de terror. ¿Qué está diciendo?» «Le digo que su hija no está descansando, y creo que usted lo sabe». En ese momento una voz masculina, dura como el acero, resonó desde el pasillo. «Sofía, ¿qué demonios es esta?». Javier Villarreal entró en la sala. Era un hombre alto, en sus 40s, impecablemente vestido con una camisa polo, que probablemente costaba lo que Elena ganaba en un mes. Tenía el tipo de bronceado que no se obtiene trabajando bajo el sol, sino en un campo de golf. Sus ojos eran fríos y calculadores. «¿Quién es esta mujer y por qué está molestándote?». «No es nada, Javier. Ya se iba», dijo Sofía, encogiéndose, volviendo a hacer la muñeca rota. «Soy Elena Meneses, una conocida del panteón», dijo Elena, enfrentando al hombre. «Vine a ofrecer mis condolencias y a decirle a la señora que vi a su hija». Javier Villarreal no se inmutó. La miró de arriba abajo, su mirada evaluando y descartando a Elena en un segundo. «Agradecemos su pésame, señora. Ahora retírese. Mi esposa está indispuesta y no necesita las fantasías de una vieja metiche. Seguridad la acompañará». «La vi, señor Villarreal», insistió Elena. «No fue una fantasía. Lo que vio», dijo Javier acercándose a ella, su voz baja y amenazante, «fue una oportunidad. Creyó que podía venir aquí a sacar dinero, a aprovecharse de nuestro dolor con cuentos de fantasmas. Se equivocó de familia. Yo no quiero su dinero, señor. Quiero la verdad».
Esa niña, usted no sabe nada de mi hija, gritó Javier, su rostro enrojeciendo. Usted no sabe nada de nuestro dolor. Largo, llamó a los guardias. 2 hombres entraron. Acompañen a la señora a la salida, y asegúrense de que no vuelva a entrar. Elena no se resistió. Mientras la sacaban, sus ojos se encontraron con los de Sofía. La mujer la miraba con una mezcla aterradora de súplica y pánico. No dijo nada, pero sus ojos sí. Sus ojos decían, «Es verdad, ayúdeme». Cuando Elena salió de la reja principal de la vista, respiró el aire contaminado de la ciudad como si fuera aire puro. El miedo era real. La amenaza de Villarreal era palpable, pero también lo era la mirada de Sofía. Estaba advertida, pensó Elena. Este hombre es peligroso. Pero la imagen de la niña pidiendo una flor, combinada con la imagen de la madre prisionera en esa casa de vidrio, solidificó su propósito. Esto ya no era solo por Rosario, era por Sofía también. Y la única persona en la que confiaba para una batalla así, era su hijo. Esa noche, Elena hizo la llamada. Mateo Meneses era un buen hijo, pero también era un abogado que vivía en el mundo hiperrealista de la Ciudad de México. Trabajar en un despacho en Santa Fe lo había vuelto cínico, aunque Elena sabía que bajo esa fachada de trajes caros y jornadas de 16 horas, seguía estando el niño que defendía a los perros callejeros. «Mamá, qué gusto oírte. ¿Todo bien? ¿Te mandé lo del gas?» «Sí, mijito, todo bien. Gracias. No te hablo por eso». «Ah, caray, esa voz la conozco. ¿Qué pasó? ¿Doña Inés te metió en algún lío de la iglesia?» «Mateo, necesito tu ayuda. Necesito un abogado». El silencio al otro lado de la línea fue total. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te caíste? ¿Te quieren sacar de la casa?» «No, nada de eso. Es complicado, Mateo. Es sobre una niña que murió». Elena le contó todo. La visión en el panteón, la foto en la cripta, la visita a doña Inés, la escalofriante visita a la mansión de los Villarreal. Mateo la escuchó pacientemente, como siempre hacía. Cuando Elena terminó, hubo otro largo silencio. «Mamá», dijo Mateo, su voz cargada de cansancio, «con todo el respeto del mundo, ¿estás segura de lo que viste? Estás en el panteón, en Día de Muertos. Es un lugar sugestivo. Y ahora te metiste a la casa de Javier Villarreal. ¿Sabes quién es ese tipo? Un patán por lo que vi. Es más que eso, mamá. Villarreal Construcciones. Es uno de los tipos más pesados de Puebla. Tiene conexiones políticas hasta arriba. Es intocable. Y tú vas y le dices que viste al fantasma de su hija. Yo sé lo que vi, Mateo. Y vi a la madre. Esa mujer está aterrorizada. Y no solo por el dolor. Mamá, la gente con dinero es rara. Viven en su propio mundo. Lo que viste fue una madre en duelo y un padre protegiendo su privacidad. Te amenazó porque te metiste sin permiso. No, Mateo. Me amenazó porque tengo razón. Elena rara vez usaba ese tono. Era el tono de, no discutas conmigo. Mateo suspiró. Está bien, ma. Digamos que tienes razón. ¿Qué quieres que haga? No puedo abrir un caso basado en una aparición. Un juez se reiría de mí. No quiero que abras un caso. Quiero que investigues. Quiero que uses esas computadoras tuyas y esos contactos que tienes. Consígueme el reporte policial de la muerte de Rosario Villarreal Aldama. Consígueme el nombre de la nana que estaba con ella ese día. Consígueme el certificado de defunción. Mateo se quedó callado. Elena sabía que estaba calculando los riesgos. Tengo que posponer una reunión importante sobre unas inversiones de un cliente, dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Pero esto que me pides es peligroso, mamá. Si Villarreal se entera de que estoy husmeando, tú eres abogado, Mateo. Es tu trabajo. Y yo soy tu madre, y es el mío. Esa niña me pidió ayuda, y esa madre me la pidió con los ojos. La ley de los hombres puede fallar, Mateo, pero la ley de Dios, esa no olvida. Y yo tampoco. Mateo soltó una risita seca. Siempre me ganas con eso, ¿verdad? Está bien, lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que te cuides, que no vuelvas a esa casa, que no hables con nadie más que con doña Inés. Prométeme que no te vas a poner en peligro. Esta gente no juega, mamá. No son como los vecinos de la colonia. Te lo prometo, mijito. Seré una tumba. Pero muévete rápido.
Siento que el tiempo se acaba. Colgaron. Elena se sintió mejor. Tener a Mateo de su lado era como tener un ejército. Él era su Mastermind Alliance, como decían los libros de Arturo. Su hijo era inteligente, tenaz, y lo más importante, la creía. O al menos, creía en ella. Mientras tanto, en su departamento de lujo en la Ciudad de México, Mateo Meneses se aflojó la corbata. Miró la ciudad, un mar de luces indiferentes. Un fantasma en Puebla, murmuró. Y mi madre, la casa fantasmas. Encendió su computadora. Odiaba admitirlo, pero la historia de su madre le había provocado un escalofrío, y la mención de Javier Villarreal le había provocado un nudo en el estómago. Conocía esos nombres. Eran el tipo de clientes que su firma buscaba, y el tipo de adversarios que todos temían. Empezó a teclear. Reporte de defunción. Rosario Villarreal Aldama. La investigación había comenzado. Pasaron 3 días. 3 días en los que Elena se obligó a seguir su rutina. Ir al mercado, barrer el patio, hablar con sus plantas. Pero todo era una fachada. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en una casa fría de vidrio y en un panteón silencioso. Doña Inés le había traído más información, fragmentos recogidos de su red de inteligencia. La nana se llamaba Leticia Campos, una muchacha joven, de Atlixco. La despidieron el mismo día de la tragedia. Y dicen, comadre, que le dieron una lana, pero una lana gorda para que se callara y se desapareciera. ¿Desaparecida? Como si se la hubiera tragado la tierra. Nadie la ha visto en Atlixco desde entonces. Esto solo reforzaba las sospechas de Elena. No despides a una nana con una fortuna si fue un simple accidente. La compras su silencio. La noche del tercer día Mateo llamó. Su voz era diferente. El cinismo se había ido. Sonaba tenso, enojado. Mamá tenía razón. Esto está podrido. ¿Qué encontraste, hijo? El reporte policial es perfecto. Demasiado perfecto. Causa de la muerte. Asfixia por ahogamiento. Secundaria a shock anafiláctico. Testigos. El padre, la madre, 2 empleados. Todos dicen lo mismo. La niña comió un canapé con nuez, corrió al baño, se sintió mal, cayó en la alberca. ¿La alberca? Inés dijo que se ahogó. Se ahogó en la alberca, mamá. Después del shock. Conveniente. ¿Pero la nana? ¿Leticia Campos? Ahí está el problema. No hay ninguna declaración de Leticia Campos. No existe en el expediente. Es como si la nana que estaba a cargo de la niña alérgica simplemente no hubiera estado allí. El corazón de Elena latía con fuerza. La borraron, Mateo. Peor, mamá. Hice una búsqueda. Leticia Campos, 23 años, de Atlixco. Su familia recibió un depósito grande hace 6 meses, de una de las empresas constructoras de Villarreal. Oficialmente, fue una liquidación por servicios, una liquidación muy generosa. Y Leticia desapareció del mapa. Elena cerró los ojos. La compraron. Sí, pero hay más. El fideicomiso del abuelo Aldama. Lo revisé a través de unos contactos en el registro. Era blindado. La beneficiaria única era Rosario. Si Rosario moría sin descendencia antes de los 25, el fideicomiso se disolvía y el capital se repartía. ¿Adivina entre quiénes? Los padres, supuso Elena. No. La mitad para la madre, Sofía, y la otra mitad para la hermana de Javier, Beatriz Villarreal. Elena se quedó helada. ¿Tiene una hermana? Beatriz Villarreal de la Torre, la tía. Maneja las finanzas de la familia. Una mujer, dura. Dicen que es el verdadero cerebro detrás de Javier. Y odiaba a Sofía, la esposa. Sentía que era una advenediza, pero adoraba a la niña, o eso decían. Una tía, una herencia dividida, una nana desaparecida. Las piezas comenzaban a encajar de una forma horrible. Elena tuvo un recuerdo súbito, una sensación. La noche que regresó del panteón, había soñado. Un sueño febril, confuso. Veía a Rosario. La niña lloraba. No estaba en el panteón, estaba cerca del agua. Y no miraba a un hombre, Javier, ni a una mujer triste, Sofía. Miraba a otra mujer. Una mujer con ojos fríos que le ofrecía algo en una cuchara. Medicina, había susurrado Rosario en el sueño. Elena se lo había callado pensando que era una tontería.
Ahora, Mateo, dijo Elena, su voz temblando. No fue un canapé, fue la medicina. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Tuve un sueño. La niña decía, medicina. ¿Y si no fue el canapé? ¿Y si fue su medicina para la alergia? ¿Qué tal si alguien la cambió? Mateo se quedó en silencio. El horror de la idea flotaba entre ellos. Mamá, eso es asesinato. Es lo que estoy diciendo, Mateo. La tía, Beatriz. Ella se beneficia. Ella maneja las finanzas. Ella odiaba a la madre. Y la nana, Leticia, lo vio. Por eso la callaron. Dios mío, si eso es verdad, ¿cómo lo probamos? Es la palabra de un sueño contra el Imperio Villarreal. Encontramos a Leticia, dijo Elena con una determinación de hierro. Ella es la llave. La compraron, pero el miedo no se compra para siempre. La culpa, esa trabaja lento, pero no falla. Tienes que encontrarla, Mateo. Encuentra a la nana. Encontrar a Leticia Campos no fue fácil. Mateo usó todos los recursos que tenía. Contrató discretamente a un investigador privado en Puebla, un expolicía que conocía los rincones oscuros de Atlixco. Mientras tanto, Elena hacía su propia investigación. Volvió con Inés. Necesito saber dónde está Leticia Campos, su familia. Inés, ahora completamente involucrada en el misterio, activó su red de comadres. 2 días después tuvieron suerte. Una prima lejana de Inés limpiaba la casa de una tía de Leticia en un pueblo cercano a Atlixco. La familia estaba asustada. Decían que Leticia se había ido al otro lado, a Estados Unidos. Pero la prima de Inés no lo creía. Sigue aquí, comadre. La tienen escondida. Tienen miedo. Los Villarreal los amenazaron. La dirección era una pequeña casa en una colonia popular en las afueras de Atlixco, una zona de calles sin pavimentar y casas de bloc gris. Un mundo aparte de la Vista Country Club. Elena decidió ir. Mateo protestó por teléfono. Mamá, no, es peligroso. Deja que vaya mi investigador. Tu investigador es un hombre, un extraño. La va a asustar. Yo soy una vieja, Mateo. Nadie sospecha de una vieja. Además, esto es entre mujeres. Elena fue. Tomó el autobús a Atlixco. Caminó por las calles polvorientas. La dirección era correcta. Una casa pequeña, con una cortina de plástico en la puerta. Tocó. Nadie respondió. Volvió a tocar. «No hay nadie», gritó una voz asustada desde adentro. «Leticia», dijo Elena pegando la boca a la puerta. «Soy Elena Meneses. Soy amiga de Rosario». Silencio. «No vengo de parte de los Villarreal. Vengo de parte de la niña. La vi, Leticia. Ella no está descansando». La puerta se abrió una rendija. Una cara joven, pálida y aterrorizada, la espiaba. Eran los ojos de un animal atrapado. «Váyase, señora. No sé de qué me habla. Sé que te dieron dinero, mijita. Sé que te amenazaron. Pero ese dinero te está quemando las manos, ¿verdad? No puedes dormir. Yo tampoco puedo». Elena sacó algo de su bolso. Era una flor de cempasúchil seca, la que había recogido de la tumba de Arturo el día que vio a Rosario. Ella me pidió esto. No quiere las rosas caras de su tumba. Quiere la verdad. Leticia abrió la puerta. Rompió en llanto. Era un llanto silencioso, histérico, que había estado guardando por meses. Elena entró y cerró la puerta. La casa era humilde, apenas un cuarto, y olía a miedo. Se sentaron en 2 sillas de plástico. Elena esperó. Dejó que la chica llorara, que sacara el veneno. «Usted no sabe», sollozó Leticia finalmente. «Usted no sabe lo que son capaces de hacer». «Cuéntamelo», dijo Elena, su voz suave, pero firme. «No busco venganza, Leticia. Busco paz. Para ti y para ella». Y Leticia habló. La historia que contó Leticia era peor de lo que Elena había imaginado. La tarde de la fiesta en la hacienda, Rosario había estado jugando. La tía Beatriz, la hermana de Javier, estaba ahí. Siempre estaba ahí vigilando todo como un sopilote, dijo Leticia. Rosario era alérgica, sí, pero no a las nueces. Era alérgica a los mariscos. Un canapé de camarón la había rozado, y la niña empezó a sentirse mal, a toser. Leticia corrió por su medicina, su inyección de epinefrina. «Yo siempre la tenía lista», dijo Leticia temblando. «Siempre. La señora Sofía era muy cuidadosa, pero ese día,
La tía Beatriz me detuvo. Me dijo, yo me encargo, tú ve por agua. Me quitó la medicina de la mano. Leticia, confiada, obedeció. Cuando regresó, la tía Beatriz estaba con la niña. Ya le di su medicina, dijo la tía, pero creo que es más fuerte. Se siente mareada. Llévala a su cuarto a que se acueste. Pero Rosario no mejoraba. Empeoraba rápido. No podía respirar, señora. Se estaba poniendo azul. Leticia entró en pánico. Trató de buscar la inyección usada, pero no la encontró. La tía Beatriz insistía en que era solo un mareo. Fue cuando la niña salió corriendo. No sé cómo. Quería ir con su mamá. Salió al jardín y cayó a la alberca. Para cuando la sacaron, ya era tarde. El reporte policial fue una farsa. Javier Villarreal y su hermana Beatriz controlaron todo. Dijeron que fue un canapé de nuez. Dijeron que Leticia fue negligente y la despidieron. Esa noche, susurró Leticia, el señor Javier me llamó a su despacho. Me dio un cheque. Era más dinero del que he visto en mi vida. Me dijo que era una liquidación. Y me dijo que si alguna vez hablaba de lo que pasó, o si decía que la tía Beatriz le había dado la medicina, mi familia, mi mamá y mis hermanos, lo iban a pagar, que ellos sabían dónde vivíamos. Leticia había encontrado la jeringa vacía más tarde, escondida en un bote de basura lejos de la casa. No era la jeringa de epinefrina. El líquido que quedaba era transparente. Beatriz había cambiado la medicina. Le había inyectado algo más, o nada. Fue ella, señora. La tía la mató, y el patrón, su propio padre, lo sabe. Él la está cubriendo. ¿Y la señora Sofía?, preguntó Elena. La señora Sofía estaba destrozada. Ella no lo creía. Ella gritaba que había sido la hermana. Discutió con el señor Javier. Fue horrible. Y al día siguiente, se la llevaron, a la fuerza, a esa clínica en Estados Unidos. El señor Javier le quitó todo. Le bloqueó sus cuentas bancarias. Le dijo que si decía una palabra, la declararía loca y jamás saldría del psiquiátrico. Elena sintió una náusea profunda. Esto era una monstruosidad. Una niña asesinada por una herencia. Un padre encubriendo a la asesina. Una madre secuestrada en una jaula de oro. Tienes que testificar, Leticia. No, me matarán. No si lo hacemos bien, dijo Elena. Mi hijo es abogado. Te protegerá. Pero necesitamos tu voz. Elena sacó su celular. No era un modelo nuevo, pero servía. Marcó a Mateo. Hijo, la encontré. Y lo tengo todo. Necesito que vengas a Puebla ahora, y necesito que grabes esto. El plan de Mateo no fue ir a la policía de Puebla. Están comprados, mamá. Villarreal es dueño de la mitad del sistema. El plan fue más inteligente, más quirúrgico. Mateo llegó esa noche. Se reunió con Leticia en un lugar seguro, un pequeño hotel que Elena pagó con sus ahorros. Grabó la declaración de Leticia. Una declaración detallada, llena de lágrimas, pero sólida. El investigador de Mateo, mientras tanto, había hecho un descubrimiento crucial. Encontró al jardinero que había vaciado el bote de basura donde Leticia dijo que estaba la jeringa. El jardinero, despedido injustamente poco después, la había guardado. No sabía por qué. Me dio mala espina, dijo. La jeringa todavía existía. Era la prueba física. El siguiente movimiento de Mateo fue contactar a la única persona que Javier Villarreal no podía controlar. Un periodista de investigación en la Ciudad de México. Uno de los pocos que quedaban con credibilidad y valor, que trabajaba para un medio internacional. Mateo le entregó la grabación de Leticia, la declaración jurada del jardinero y la información del fideicomiso. La bomba explotó un martes por la mañana. El reportaje salió a nivel nacional e internacional. El monstruo de Puebla. Tía asesina a sobrina por herencia. Padre encubre el crimen. El escándalo fue inmediato y ensordecedor. Las acciones de Villarreal Construcciones se desplomaron. Los políticos que lo apoyaban le dieron la espalda. La fiscalía, ahora bajo la presión de los medios nacionales, no tuvo más remedio que actuar. Allanaron la mansión en La Vista y la hacienda. Beatriz Villarreal fue arrestada en el aeropuerto, tratando de huir del país. Javier Villarreal fue detenido por encubrimiento y obstrucción de la justicia. La casa de cristal se había roto. Pero para Elena, la historia no terminaba ahí.
Había un cabo suelto. Sofía. El día que arrestaron a Javier, Elena fue a la mansión de la Vista. Ya no había guardias, solo patrullas y reporteros. Elena se coló por un lado. Encontró a Sofía en la sala de estar, sentada en el mismo sofá blanco, pero esta vez estaba empacando una sola maleta. Era una maleta pequeña, elegante, una de esas Louis Vuitton que valen una fortuna, pero parecía lo único que quería de esa vida. Sofía levantó la vista. Sus ojos ya no estaban muertos, estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas vivas. ¿Fue usted?, preguntó. Elena asintió. Fue su hija, señora. Ella me buscó. Sofía se levantó y, para sorpresa de Elena, la abrazó. Un abrazo huesudo, desesperado. Gracias, sollozó Sofía en el hombro de Elena. Me devolvió a mi hija, me devolvió mi vida. Yo lo sabía. Yo sabía que esa mujer, esa víbora, pero él escogió a su hermana por encima de mi niña. Ahora es libre, señora. Vaya y haga justicia por Rosario. Sofía asintió secándose las lágrimas. Tomó su maleta. Voy a testificar. Voy a hundirlos a los dos por mi hija. Elena la vio salir de la mansión. Caminó con la cabeza en alto, pasando entre los reporteros. Una mujer finalmente liberada de su prisión de lujo. Unas semanas después, el ruido se había calmado. El juicio estaba en proceso. Leticia estaba en un programa de protección de testigos. Mateo había regresado a su trabajo en la Ciudad de México, aunque sonaba diferente, menos cínico. El 2 de noviembre regresó. Elena volvió al Panteón Francés. El aire olía de nuevo a copal y cempasúchil. Primero, fue a la tumba de Arturo. «Híjole, viejo», le dijo, mientras limpiaba la lápida. «Qué aventura, ¿eh? Estarías orgulloso de Mateo, y te hubieras enojado conmigo por metiche, pero todo salió bien». Dejó sus flores y luego caminó hacia la parte nueva del cementerio. La cripta de los Villarreal Aldama estaba diferente. El mármol blanco seguía ahí, pero las flores caras habían desaparecido. En su lugar, alguien, Elena supuso que Sofía, había puesto un solo ramo de flores silvestres y docenas de juguetes pequeños. Y la foto de Rosario. Elena juraría que la sonrisa en la cerámica parecía menos forzada. Elena sacó de su bolso un ramo de cempasúchil brillante, el más naranja que encontró en la acocota. Abrió la reja, que ya no estaba cerrada con candado. Se arrodilló, sus rodillas quejándose. «Aquí tienes, mijita», dijo en voz baja, colocando las flores junto a la foto. «Las que me pediste. Ahora sí, mi reina. Descansa. Ya se hizo justicia». Se quedó un momento en silencio. No hubo ninguna aparición. No hubo ningún toque frío. Pero cuando el viento sopló entre los árboles del panteón, Elena sintió una calidez, como un pequeño suspiro de alivio, un apapacho en el alma. Sintió paz. Se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y caminó lentamente hacia la salida. La vida seguía, y la muerte por fin podía descansar. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión, de esta historia que, aunque salió de mi imaginación, sé que toca fibras muy reales que muchos hemos sentido. Si estás leyendo esto, si esta historia te acompañó, quiero que sepas que no estás solo, que tus luchas, tus recuerdos y tus esperanzas son valiosos. Ahora, si me permites, me encantaría conectar contigo. ¿Qué te pareció la historia de Elena y Rosario? ¿Qué fue lo que más te movió? Déjamelo saber en los comentarios. Me ayuda mucho a saber qué historias les gustan, qué temas quieren que toquemos. Si tienes alguna idea para una historia, compártela. Este canal lo hacemos todos. Y cuéntame, ¿desde dónde me estás leyendo? ¿Desde qué ciudad de nuestro México o desde qué parte de Estados Unidos? Me da mucha alegría saber hasta dónde viajan nuestras palabras, como una forma de agradecerte por estar aquí, por apoyar este canal. Quiero compartir algo contigo. Muchos de ustedes me han pedido consejos para cuidarse, para la salud. Así que busqué y dejé fijado en el primer comentario un par de recetas que me encantan. Un té de canela y jengibre que es un abrazo para el estómago, y una receta de un postrecito de manzana sin azúcar, para darnos un gusto sin culpa. Es un pequeño regalo, de mi cocina a la tuya. No olvides seguir el canal si aún no lo haces, para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja a ti y a tu familia.
donde quiera que estés. Que te dé paz en las batallas silenciosas y luz en los momentos de oscuridad. Un abrazo fuerte,